quisiera compartir qué es el legalismo, algo que siempre se menciona, que es parte de, casi diría, del léxico en las iglesias cristianas evangélicas, o como quiera llamarlo, pero es una palabra que normalmente se usa y no siempre se usa de buena manera, y no siempre es bien entendido tampoco el significado. Entonces hoy esto va a ser como una primera parte, y quisiera hablar de qué es el legalismo. Para eso hay un texto en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 16, que dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Lo leo una vez más: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Ahora, uno viendo este texto puede pensar, ¿qué es ser demasiado justo? ¿Cómo una persona puede ser demasiado justo? ¿Cómo se llega a esa condición? Bueno, la realidad es que es imposible ser demasiado justo. Y lo voy a decir en el sentido de la confianza en Cristo. Es imposible ser demasiado justo, porque la única justicia que nosotros tenemos es la de Cristo. Entonces no se puede ser demasiado justo cuando estamos hablando de un hijo de Dios. No es ni mucha ni poca, es perfecta, porque es la justicia de Cristo. No se le puede añadir y no se le puede quitar, porque es perfecta, porque es la justicia de Cristo. No se mejora ni se puede empeorar, porque esa justicia es perfecta, porque es la justicia de Cristo. Entonces, cuando uno quiere ser demasiado justo, es porque está tratando de ir con sus hechos más allá de la justicia de Cristo. Es como un dicho que solemos usar, que dice: no se puede ser más bueno que Dios, ¿no? No se puede ser más bueno que Dios. Y literalmente, no hay ninguna forma de ser más bueno que Dios. Y no podemos hacer en nombre de Dios cosas que no tienen nada que ver con Dios y que exceden a la justicia de Cristo, y no porque haya algo superior, sino porque no está dentro de la justicia de Cristo. Entonces, la falta de comprensión de la justicia que nos es imputada en la resurrección de Cristo a cada uno de nosotros nos lleva al legalismo. Nos lleva al legalismo, nos lleva a procurar algo que está más allá de la obra de Cristo. Nos lleva a depender de la ley, nos lleva a depender de las obras, nos lleva a depender de las capacidades propias y nos lleva a depender del juicio propio, de cómo uno puede juzgar y discernir las cosas. Por esto Pablo, hablando de sus, lo voy a llamar así, laureles humanos, en Filipenses capítulo 3, un pasaje bien conocido, ustedes van a recordar, él habla de las cosas que él tenía de qué gloriarse en la carne, o sea, fuera de Cristo, lo que hizo en su vida, en su religión. Y él dice así, en el versículo 3 de Filipenses 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguno se va a jactar de laureles humanos o de acciones religiosas a lo largo de los años, de sus 10, 15, 20, 30, 40 años de iglesia, yo tengo más. Eso es lo que él dice. Entonces empieza a detallar, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más celosos, ¿no? Y los más legalistas. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuánto orgullo, porque seguramente había cosas para reprender a Pablo aún en la justicia de la ley. Sin embargo, él lo cuenta como sus laureles personales. Y el 7 habla de su vida en Cristo y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Y eso muestra que todas estas cosas son un obstáculo para nosotros, para comprender y para aferrarnos completamente a la justicia de Cristo. Cuando todas esas cosas están en nuestro pensamiento, cuando todas esas cosas están en nuestro archivo de méritos, están todas esas cosas ahí, no nos permiten aferrarnos totalmente a la justicia de Cristo, ni conocer plenamente la justicia de Cristo. Entonces dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Usted qué hace con la basura en su casa? ¿La guarda? ¿La pone abajo de la cama? Llena la bolsa, la pone abajo de la cama y sabe que no me da pena tirar estas cosas, la voy a poner. Lo saca, ¿verdad? Lo saca afuera y que se lo lleven lo más pronto posible, porque si no empieza enseguida a oler a podrido. Lo mismo pasa con nosotros. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces fíjense que es necesario tener esas cosas como basura, como algo que uno desprecia y de las cuales se quiere librar, para entonces ganar a Cristo. Y esto tiene que ver con tener una comprensión plena de su justicia. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por lo que yo hice, sino la que es por la fe de Cristo, por lo que Él hizo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces el anhelo está ahí, en comprender y aferrarse únicamente a la justicia de Cristo. Ahora sigo avanzando con el texto de Eclesiastés. ¿Qué es ser sabio en exceso? ¿Qué es ser sabio en exceso? Bueno, hermanos, Cristo es la sabiduría de Dios. O sea, Él es toda la sabiduría de Dios. Y otra vez, no se puede ser más sabio que Dios. Nuestro anhelo es ser sabios en Cristo. No se puede ser sabio en exceso. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la verdad misma. No es que Cristo es el dueño de la verdad, o que Cristo es el autor de la verdad, o que Cristo es el monopolizador de la verdad. Aunque todas esas cosas bien podrían ser ciertas en cuanto a Cristo, la realidad es que no son esas cosas. Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, fuera de Él, todo es mentira. Él es la verdad. Él es el que determina, estipula qué es la verdad. Y fuera de eso, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la falta de comprensión de Cristo como la verdad y eterna sabiduría nos lleva a tener nosotros mejores ideas en cuanto a las cosas, a de repente descubrir algo que nadie descubrió, y eso pasa, y fíjense si no, cómo nacen así como yuyos las denominaciones, las sectas, etc. Porque todos descubren algo que nadie descubrió, llenos de orgullo, y pensando que, mira, nadie, no, lo que pasa que hoy, con todo lo que tenemos, somos más sabios que lo que eran antes, estos hombres que no entendían, y algunos hasta dicen, los apóstoles no sabían de qué hablaban, y mi fe está fundada en los apóstoles, imagínense, estoy totalmente perdido. Claro que sabían lo que hablaban, porque hablaban la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde el principio de los siglos, hablaban lo que Dios estaba queriendo revelar. Entonces, cuando no tenemos una comprensión plena de eso, también empezamos a decir, bueno, vamos a hacer lo que nadie hizo para promover el Evangelio, etcétera, etcétera. E inexorablemente eso nos lleva al legalismo. Entonces, son dos facetas que nos muestran cómo nosotros terminamos convirtiéndonos en legalistas. El principio de la sabiduría, mis hermanos, es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, no se puede ser sabio en exceso, sino que debemos ser sabios según el temor de Dios y conducirnos en santidad según el temor de Dios. Pensando en estas dos facetas, podemos definir el legalismo como aferrarse orgullosamente al cumplimiento de la ley como medio de justificación, satisfacción personal y mérito propio o vanagloria. ¿Sí? Esta es la primera parte de la definición. Lo repito, definimos el legalismo como aferrarse orgullosamente al cumplimiento de la ley como medio de justificación, satisfacción personal y mérito propio. O sea, la vanagloria. El legalismo es convertir en ley
en vara y en medida todo aquello que es una preferencia, un gusto o una manera personal de hacer las cosas. Lo repito. El legalismo es convertir en ley, en vara y medida todo aquello que es una preferencia, un gusto o una manera personal de hacer las cosas. Si a mí me dio resultado, todos lo tienen que hacer así, porque si no lo hacen así, son todos pecadores que no entienden lo que es servir a Dios y bla, 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 bla. Entonces se convierte a la iglesia en una máquina de cortar papel y todos salen cortados con la misma tijera. Y eso no es la iglesia de Cristo. Eso no es lo que muestra la multiforme gracia de Dios. Entonces el legalista dice, bueno, para ser santo vos tenés que... y empieza a hablar de cosas que moralmente y religiosamente pueden ser buenas. Aún espiritualmente pueden ser buenas, pero que Dios nunca reguló. Dice, vamos a evaluar tu santidad personal. A ver, ¿cuántas horas estás orando? Porque vamos a medir tu espiritualidad y depende de cuántas horas ores. Y no solamente cuántas horas, sino a qué hora te levantás a orar. Porque para ser un gran hombre de Dios vos tenés que levantarte todos los días a las 4 de la mañana y puesto de rodillas sobre el maíz, vas a orar con las manos levantadas al cielo pidiéndole a Dios y así hasta que Dios te conteste o tus rodillas sanen. Wow. Hay personas que preguntan esas cosas. ¿Cuántas horas orás? ¿Cuántas horas oraste esta semana? ¿Y cuántas horas leíste la Biblia esta semana? Raro es que nadie viene y le pregunta, che, ¿cuánto comiste esta semana? A menos que seas nutricionista, ¿no? ¿Cuántas horas comiste esta semana? ¿Y cuántos versículos sabes de memoria? A ver si estás preparado. ¿Cuántos versículos sabes de memoria? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo te vestís? Y empezamos, ¿no? A mirar cómo se viste cada uno. Y a juzgar cómo se viste cada uno. Y a decir poco más que todos tenemos que tener el mismo uniforme. Todos el mismo uniforme. Decencia, modestia, no está mal. ¿Qué música escuchás? No, porque si escuchás esta música seguro que sos del diablo. Pero si escuchás esta música, entonces sos de las huestes celestiales. Wow. Y empezamos a regular las cosas en base a preferencias, gustos personales, etc. Estoy hablando de cosas que no están reguladas por la palabra, mis hermanos. Cosas que no están reguladas por la palabra. Y eso me lleva a pensar en algunas cosas que no son legalismo. ¿Qué no es el legalismo? Por ejemplo, buscar la santidad según Dios lo determina en su palabra no es legalismo. Buscar vivir en el temor de Dios como Dios manda no es ser legalista. Eso debe ser así, eso tiene que ser parte de la vida cristiana, porque eso nos lleva a depender totalmente de la gracia de Dios y a vivir en la justicia de Cristo. Entonces, buscar la santidad según Dios no es legalismo. Procurar que la iglesia viva en santidad no es legalismo. Procurar que la iglesia viva en santidad y que en la iglesia no se permita lo que Dios no permite, no es legalismo. Es honrar a Dios cuando uno hace lo que Dios dice que hay que hacer. Animar o confrontar a otro a no pecar no es legalismo. Si un hermano en la gracia de Dios viene y te dice, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo ofende a Dios, y eso realmente se muestra con la palabra que ofende a Dios, eso no es legalismo. Eso es un ánimo, eso es una caricia de Dios por medio de su cuerpo para nuestra alma, para corregirnos y para llevarnos a hacer lo que debemos ser en Cristo. Eso no es legalismo. No, este legalista que anda siempre encima mío. La pregunta es ¿por qué anda encima? Si lo que está diciendo es lo que dice la palabra o lo que está diciendo es lo que a él le parece que tiene que ser. Esa es una diferencia.
No es legalismo guardar y animar a poner por obra los mandamientos de Dios. Pero tampoco es jactancia. Uno no anda por la vida diciendo, no, porque yo hago lo que Dios manda. Entonces no lo está haciendo por Dios, lo está haciendo por usted. Y termina siendo usted mismo un legalista para con su propia vida. Ahora, que usted guarde y anime a poner por obra los mandamientos de Dios, como amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los hermanos, sostenernos unos a otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, y etcétera, 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 no es legalismo. Es lo que Dios espera que la iglesia haga. Establecer un orden y conservarlo para hacer las cosas no es legalismo. Que uno tenga un orden, un horario estipulado, en qué momento se hace cada cosa, no es legalismo, porque Dios nos manda a hacer todas las cosas decentemente y con orden. Y de hecho está hablando del orden, ese pasaje de 1 Corintios 14, del orden en el culto público. Y cómo las cosas deben estar ordenadas de antemano para que cada uno hable a su tiempo y haga lo que tiene que hacer en el tiempo determinado. Entonces, establecer un orden y conservarlo no es legalismo. Ah, qué legalista, porque ahora lo hacemos así o así. No, no es eso. Hay un orden. Entonces, el que establece el orden no es el legalista. Está honrando a Dios. Ese orden está establecido para honrar a Dios, para que se haga todo decentemente y con orden. El legalista es el que viene de afuera y dice, yo hago las cosas como quiero, no me importa el orden que tengan, yo hablo cuando quiero, digo lo que quiero, a la hora que quiero, en el momento que quiero. Ese, que después se queja del orden del otro, ese es el legalista. Es totalmente al revés. ¿Qué sí es legalismo? Añadir mandamientos, reglas, costumbres, preferencias, modos, gustos y formas a la palabra de Dios. Lo repito. Añadir a lo que Dios dice a mandamientos, como doctrinas de hombres, como dice Colosenses, reglas, costumbres, preferencias, modos, gustos y formas a lo que Dios dice. No debemos añadir nada a lo que Dios dice. Debemos hacer lo que Dios dice. Cumplir, eso es legalismo. Y también es legalismo cumplir ciertas normas rituales o leyes para mejorar, entre comillas, la condición delante de Dios. Si yo hago esto, aquello, lo otro, bueno, Dios va a responder mis oraciones, entonces Dios me va a bendecir, entonces Dios me va a dar ese ministerio que tanto quiero, etcétera, etcétera. Eso es legalismo. Y no incluye a otras personas, ¿se dio cuenta? Está pasando en su propio corazón. Eso es legalismo. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas en la justicia de Cristo, sino que está tratando de ser más justo para lograr lo que usted quiere. Eso es legalismo. Entonces, tomemos esto a modo de introducción en cuanto a qué es el legalismo y el Señor nos ayude a poder seguir viendo y tratando estas cosas con mayor detalle. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la justicia de Cristo y por tu sabiduría eterna mostrada en su obra. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, a descansar en esa obra y a gozarnos en vivir para la gloria de tu nombre, haciendo tu voluntad. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.